noches. ¿Cómo me les va? Gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Amén. Soberano Señor, te damos gracias por este tiempo que nos estás regalando. Venimos delante de ti, Señor, gozosos. Siempre es bueno celebrar tu hermosa presencia. Siempre es bueno, Señor, descansar en ti. Siempre, Señor, es bueno reconocer y aún recordar todos los momentos maravillosos y milagrosos que has hecho en nuestra vida. Te pido, Dios, que en este momento levantes, Señor amado, tu presencia una vez más en este lugar, tu poder, Señor, y nos convenzas de aquello que quieres entregarnos, Padre Celestial, para que seamos conforme a tu bendición y tu palabra. Llévanos a, Padre Celestial, nuevos tiempos, tiempos donde las promesas se cumplen, tiempos donde podemos, Padre Celestial, comprender tus designios y saber la razón por la cual estamos viviendo la circunstancia que pasamos. Señor, gracias porque tu palabra es respuesta para nuestra vida, para nuestra alma. Gracias porque tú, Señor, diriges nuestro camino. Descansamos en ti y te pido que tu enseñanza, Señor, quede grabada en nuestro corazón y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Sabe qué significan esas plantas? Hace 8 días las vimos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué son qué? Trigo. Una planta es trigo y la otra es ¿cuál? Cizaña. Una es trigo y la otra es cizaña. ¿Cuál es trigo? Bueno, espere, entonces 1 y 2, ¿listo? ¿Quiénes dicen que la 1 es trigo? Levanta la mano. Levanta la mano sin miedo. 1, 2, 3, poquitos. ¿Quién dice que la número 2 es el trigo? Uy, hartas. Ok. Bueno, le voy a decir al final, ¿listo? No, mentiras, de una vez. Sí, efectivamente la número 2 es el trigo. Esta. ¿Esta es la qué? La cizaña. Y como lo notó y se dio cuenta, son muy parecidas. ¿Cierto que sí? Algo así quiso hacer entender el Señor Jesús cuando habló del trigo y la cizaña. ¿Conoce la parábola? Iniciamos, escúcheme mi querido hermano, hace 8 días una nueva serie titulada ¿Trigo o cizaña? ¿Cómo se titula? Dígale que a su lado, ¿usted qué es? ¿Trigo o es cizaña? Pregúntele. Dice, pues pastor, usted tiene como cara de trigo. Se parece, pero no es. Uy, Dios bendito. Escúcheme, hace 8 días empezamos una nueva serie titulada así, Trigo Cizaña, la cual estamos basando en la famosa parábola que Jesús contó acerca del trigo y la cizaña, la cual se encuentra en el Evangelio de Mateo. Hemos dicho varias cosas interesantes para recordar y entrar en materia en esta noche en la segunda predicación de esta enseñanza titulada Trigo Cizaña. Hemos dicho que las parábolas son historias que posiblemente no sucedieron literalmente. Una parábola era una invención. Lo que se quería hacer era dar un ejemplo o comparar un elemento natural con algo celestial para darse a entender. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es una parábola. Jesús usó muchas. Es más, según la Biblia en Mateo se dice y en Isaías que el Señor Jesucristo hablaría por parábolas y que sin parábolas no les hablaba porque era necesario que Jesús lo hiciera de esa manera. Esto es lo mismo que sucede con la parábola del trigo y de la cizaña que hemos estado viendo, la cual tiene por objetivo esto. Escúcheme porque esto es importante que lo sepa. La parábola del trigo y la cizaña tiene por objetivo esto: comparar lo que sucede con el trigo y la cizaña, el proceso que sucede con el trigo y la cizaña en el campo, compararla con el reino de los cielos. ¿Cuál es el objetivo? Compararla con un tema muy crucial dentro de la Biblia y dentro de lo que Dios desea: su reino, nada más ni nada menos que su reino. Eso es algo tremendo, ¿no le parece? Entonces, el Señor, con el proceso natural que le sucede, vuelvo y reitero, al trigo y a la cizaña en un campo de alguien que cultiva,
quiere compararlo o lo compara con el proceso del reino de los cielos o de lo que se vive o de la realidad del reino de los cielos. Donde a manera general dijimos que el trigo son los hijos del reino, según Jesús, y la cizaña son los hijos del malo. Así de sencillo. ¿Me entendió? Que dentro del reino de los cielos, el trigo son los hijos del reino o los hijos de Dios. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo, dice la Biblia. También se nos enseña que como el trigo y la cizaña, aunque crecen juntos en el mismo lugar, en el mismo campo, cuando son cosechados, según la parábola, tienen destinos distintos, como la canción de, bueno, usted no se la sabe. ¿Quién se la sabe aquí? Como una canción. ¿Destinos qué? ¿Destinos qué? Distintos. Crecen en el mismo campo, escúchame, pero al final de su cosecha, sus destinos son diferentes. Para la Biblia y para el reino de los cielos, el trigo es guardado en graneros en el reino de Dios y la cizaña es echada al fuego. Tremendo, ¿no? Es una realidad que nos enseña. La pregunta que nos obliga a hacernos la parábola acerca del reino de los cielos y que profundizamos hace 8 días fue la siguiente: ¿qué eres tú? ¿Trigo o...? Esa fue la pregunta obligada que nos hace hacernos esta parábola y la enseñanza de Jesús. Dijimos también que toda parábola se cuenta por alguna razón. Las parábolas son respuesta a circunstancias que sucedieron. Algo pasaba y Jesús respondía con una parábola. Alguien preguntaba algo, un día un fariseo le pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús contó. Un día iba un samaritano, ¿sí? Entonces lo que hacía Jesús era responder preguntas con parábolas. Y como respuesta, viene Jesús predicándole a 2 grupos de personas. Escuche esto: los que creen y los que... Pero los dos lo están siguiendo. Los que creen y los que no lo creen. Entonces Jesús le parece pertinente para la situación que está pasando y que está viviendo contar la parábola del trigo y de la cizaña. Ya yo creo que usted está empezando a sacar sus propias conclusiones. Porque tener un poconón de gente que me está siguiendo, unos que creen y otros que no, pues les voy a decir algo. Para mí, en mis términos colombianos, yo diría que Jesús ese día echó vainas. El reino de los cielos es semejante al trigo y a la cizaña en un campo. Y dentro de esta ilustración estamos identificando razones. ¿Qué estamos identificando? Razones por las cuales el Señor hizo esa comparación. A la pregunta, ¿por qué comparar el reino de los cielos con el trigo y la cizaña? En el texto encontré razones por las cuales el Señor lo hizo así. La primera razón la vimos hace 8 días. ¿Alguien se acuerda? Los que no vinieron tienen excusa. ¿Cuál es la primera razón por la cual el Señor compara el reino de los cielos con el trigo y la cizaña? Probarnos. ¿Cuál es la primera razón? Si usted quiere profundizar en esta primera predicación, le invito a que no se la pierda. Se encuentra en YouTube. Amén. ¿Sí se encuentra en YouTube? Amén, se encuentra en YouTube. Bienvenidos a Trigo o Cizaña, segunda parte. Amén. Eso se puso bueno. Hoy vamos a ver una segunda razón por la cual el Señor compara el reino de los cielos con el trigo y la cizaña. Primera razón, probarnos. La vimos hace 8 días. Segunda razón, la vamos a ver el día de hoy. Vamos a abrir la palabra, por favor, en Mateo capítulo 13, versículo 24. Le invito a que usted, por favor, abra su Biblia allí. Mateo capítulo 13, versículo 24. Y en estos textos que leeremos a continuación encontraremos o identificaremos la segunda razón por la cual el Señor hizo esa comparación. Trigo y cizaña con su reino. Amén. Dice así. Vamos a leer la parábola que Jesús contó. Fácil. Le referí otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, tú sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? ¿Cómo apareció cizaña si tú sembraste fue trigo? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella ¿el qué? El trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, es decir, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los seguidores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Ahora quiero que por favor en el mismo capítulo leamos desde el versículo 40. De manera que como ok, leamos desde el versículo 36. Entonces, despedida la gente, Jesús contó esta parábola, la que acabamos de leer, la contó para todo el mundo. Pero luego que se fue la gente, Jesús se queda solo con sus discípulos y pasa esto. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Quiénes no entendieron? Los discípulos, y yo creo que nadie tampoco. Los discípulos, en la Biblia solo aparecen dos parábolas que Jesús explicó. ¿Cuál es? Una es esta, ¿y cuál es la otra? Muy bien, la del sembrador, que se encuentra en el mismo capítulo 13. Paradójicamente todas hablan del reino de los cielos. Tremendo. Hay algo ahí que el Señor quiere enseñarnos en todo el capítulo 13. Si tú quieres leer, vas a encontrar alrededor de 8 parábolas en el capítulo 13, todas diferentes, pero todas son comparadas con lo mismo, con el reino de los cielos. Respondió él, les dijo: aquí está la explicación de la parábola. Por eso yo no voy a predicar sino Jesús, porque él es el que la sabe explicar. El que siembra la buena semilla es ¿quién? Siguiente. El campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. Uy, qué fe, qué fe. ¿Los hijos de quién? Y la cizaña ¿quiénes son? Siguiente. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién sembró la cizaña según Jesús? El diablo. La siega es el fin del siglo, es decir, el día del juicio final. Y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. Hasta aquí, hasta el versículo anterior, vimos la primera razón por la cual el Señor hizo esta comparación del trigo y la cizaña con el reino de los cielos: probarnos. Hasta ahí vimos, le invito a que vea esa predicación. Ahora sí, versículo 40. Segunda razón por la cual el Señor hizo la comparación: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿Y qué sigue diciendo? A todos los que sirvieron ¿de qué? De tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Y versículo 42 y último: y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será ¿qué? El lloro y el crujir ¿de qué? De dientes. En estos versículos últimos que acabamos de leer, puedo identificar una segunda razón por la cual el Señor hizo esa comparación del trigo y la cizaña con su reino. Segunda razón, buena esta razón: prevenirnos. ¿Cuál es la segunda razón? Díganle al que está a su lado: Dios lo está previniendo. Amén. ¿Es claro lo que estoy hablando? Jesús hizo la comparación para prevenirnos. Primero para probarnos, lo vimos 8 días. Y segunda razón que vamos a ver el día de hoy fue prevenirnos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Preve qué? La enseñanza del reino de los cielos, comparándose con el trigo y la cizaña, busca prevenirte.
Ante la pregunta que nos obliga a hacernos la parábola, si somos trigo, hijos del reino, o cizaña, hijos del malo, la parábola nos hace un diagnóstico y dictamina un destino de acuerdo a lo que seamos. Si eres trigo, terminarás en el cielo. Si eres cizaña, terminarás en el horno de fuego. Y nos lo hace saber hoy, ¿para qué? Prevenirnos. ¿Para qué Dios te hace saber estas cosas tan tremendas? Para prevenirte. Nos dice desde ya, sin que aún sea el fin del siglo. Todavía no es el fin del siglo, todavía no es el juicio final, pero desde ya Dios le hace saber a toda la humanidad lo que sucederá. La cizaña para el horno de fuego, el trigo para el reino del Padre. ¿Qué busca el Señor en nosotros con mostrarnos el destino del trigo y la cizaña? Prevenirnos. Prevenirte. Busca advertirnos, busca avisarnos, busca informarnos de lo que vendrá y de lo que es verdad y de lo que sucederá. Algo que va a ser incambiable, un destino incambiable tendrá la cizaña, un destino incambiable tendrá el trigo. ¿Qué quiere hacer Dios con contarnos desde hoy? Prevenirte. Esta parábola cumple la función del dicho: soldado advertido. Y como dijo el circo de los hermanos Gasca, ¿y por qué sabes? Se la pasan por allá entre el circo de los hermanos. Y después no digas que no te avisamos. Pero ante el final trágico para los que sean cizaña, ¿cuál es el final de los que sean cizaña? ¿Cuál es el final trágico? El horno de fuego. Escúcheme lo que le quiero decir, mi hermano. Más que el juicio, más que el castigo inminente, más que la ira de Dios en ese día, esta parábola enseñada para prevenirnos nos hace resaltar una cosa: el amor y la misericordia de Dios para contarnos desde ya lo que va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios no fuera amoroso, no nos contaría esas cosas. Si Dios no fuera misericordioso, no nos haría saber ese final trágico. Además, quiero decirle lo siguiente: Dios quiere prevenir a su pueblo, y no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad, porque la Biblia y la parábola del trigo y la cizaña está a disposición del que la quiera leer. ¿Amén o no amén? Realmente, fuera de chiste, cuando llegamos al día del juicio y al final de la vida, nadie puede decir que ninguno le avisó, porque ahí siempre estuvo. ¿Amén o no amén? Por eso para mí es importante, y yo quiero que usted, si usted le gustaría entender un poquitico más los textos bíblicos, sobre todo los narrativos, me estoy refiriendo a los evangelios, que son historias, métase en la historia. Piense que usted es un discípulo y Jesús le está explicando la parábola. ¿Qué buscaba el Señor con explicarle la parábola a sus discípulos? Prevenirlos. Hacerles entender que habían escogido bien al seguirle a Él. Porque recuerde que lo venían siguiendo muchas personas que dudaban de Él, que eran cizaña. Así que esta noche la parábola cumple la misma función en nosotros. ¿Y qué es lo que busca el Señor? Que resalte su amor al entender de que Él te está avisando desde ya lo que va a pasar. Con eso tienes la oportunidad ¿de qué? ¿De qué tienes la oportunidad? ¿Sí? ¿De qué más? Esa palabra buscaba, la que comienza por A. De arrepentirse. ¿No le parece a usted? ¿No le parece a usted precioso que nuestro Dios, con su amor y misericordia, quiera prevenirnos? ¿Amén o no amén? ¿Qué pasó, mijo? Que lo veo corriendo. Escúcheme lo que le quiero decir. El Señor quiere prevenir a toda la humanidad y desde ya nos está avisando con antelación. Y escúcheme, todo aviso con antelación, toda prevención tiene fines salvadores. ¿Usted por qué le dice a sus hijos pilas con esto? ¿Por qué los previene y los advierte de cosas? ¿Porque quiere el mal de ellos? Porque quiere salvarlos. Porque quiere evitarles ¿qué?
embarradas, errores. ¿Qué quiere Dios con la parábola hoy? Evitarnos errores y embarradas. ¿Qué quiere el Señor? Que tú decidas prevenirte. Dios a través de su palabra quiere prevenirnos del mal que vendrá, de las consecuencias de los errores, de que cometamos pecado, de que caigamos en la tentación. Para mí, para Jason Olarte, un sinónimo de la preciosa palabra de Dios es advertencia. Yo estoy seguro de eso, porque aquel que lee la Biblia conoce lo que sucederá y lo que no sucederá. ¿Amén o no amén? La palabra de Dios es un manual, y estoy seguro de ello. Es un manual que busca prevenirnos de una cosa: de la equivocación. ¿De qué quiere prevenirte? Alguien que me diga en este lugar qué significa la palabra pecado en griego. ¿No hablan griego? Yo tampoco, pero la palabra griega para pecado es amartía. Diga conmigo, amartía. Ya está hablando en lenguas, gloria a Dios. Y la palabra amartía, traducida al español literalmente, significa esto: errar en el blanco. ¿Qué significa? ¿Usted alguna vez ha jugado tiro al blanco? ¿Sí? ¿Ha errado? Eso significa pecar. Entonces, pecado en un contexto más teológico, más bíblico, significa errar, equivocarse. Y toda prevención de parte del Señor busca que no te equivoques, que no erres en el blanco, como para que llegues a parar a un horno. ¿Amén? No quiere Dios eso. No quiere que pares allá. Por eso te previene y me previene. Nos previene acerca de las consecuencias terribles, y no quiere que lleguemos a eso. Ahora, ante la advertencia o a la prevención, ¿cuál es la reacción lógica del que es prevenido? Acatar la orden, acatar el consejo. Si yo le digo, mi hermano, pilas porque está que cae un aguacero, ¿lo estoy qué? Usted toma las medidas, o la sombrilla o la carpa. ¿Se me hago entender? Sí, escúcheme, usted no reacciona. Y escúcheme por favor, y quiero que por favor el Espíritu Santo toque su corazón esta noche. Hoy Dios lo ha traído a la iglesia para prevenirlo, pero si usted no reacciona, porque vuelvo y digo en este lugar, para todos los que estamos aquí, ¿cuál es la reacción más lógica que se espera? Esta: reflexionar, cambiar, prestar atención y tomar las medidas necesarias para evitar el mal que vendrá. Descubramos e interpretemos el generoso amor del Señor a través de esta parábola, que no solo nos previene, sino que nos muestra el camino a seguir y la solución. Porque si algo he aprendido de la palabra del Señor y de mi Señor, es que no solo Dios me previene, me dice tenga cuidado con tal cosa, sino que me dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Amén o no amén? No es como aquellos consejeros que le dicen pilas con tal cosa, usted verá qué hace, que lo dejan a uno. Y no hay nada más horrible en la vida que no saber qué hacer. Escúcheme, mi Señor no solo me dice lo que está mal, sino que me muestra el camino a seguir. Me da unas directrices o me muestra el camino. Y el camino del Señor tiene nombre propio, se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En el caso particular de hoy y de la enseñanza del reino de los cielos, comparado con el trigo y la cizaña, es que seamos trigo. ¿Cuál es el camino? Diga, ser trigo, ser hijos del reino. La pregunta que le tengo que hacer a usted es: ¿qué está haciendo que usted sepa? ¿Me puede poner otra vez por favor la imagen? Hay hermanos, no, digamos, en esta iglesia no pasa, gracias al Señor, que uno los ve así y dice, uy, qué trigo. Y no son trigo, son qué, cizaña, pero parecen qué. Por eso yo no soy quien para juzgarle, ni mucho menos, porque yo no tengo esa potestad. Pero cada uno de nosotros tiene alguien que lo acusa y le hace entender si es trigo o cizaña: la conciencia. ¿Amén o no amén? Y si su conciencia lo acusa, qué bueno, gloria a Dios por eso, amén. Qué bueno que lo haga sentir mal.
Qué bueno que lo haga sentir usted. ¿Qué decir, man? Si usted es una cizaña, usted se agacha la cabeza. Escúcheme lo que le voy a decir. El Señor nos da el camino a seguir de acuerdo a esta parábola, y el camino según la parábola es ser trigo, es ser hijos del reino, es que nuestro paradero y nuestro destino final sea el reino del Padre. Amén o no amén. En otras palabras, tiene muchos sinónimos, ¿no? El vida eterna, salvación. Pero entrando en el contexto de estos pasajes, me interesa mucho conocer algo preciso, y es que los discípulos escucharon con atención la explicación de semejante parábola. No fue la gente, no fueron los vecinos, fueron los discípulos los que se llevaron ese premio de conocer la explicación. A ellos, se les ha revelado los misterios y la realidad de la humanidad en el fin del tiempo: salvación o perdición. ¿Qué pensarían los discípulos a escuchar la explicación de esta parábola? Imagino la autoevaluación que se hacían los discípulos al escuchar la explicación de la parábola y decirse: ¿yo soy trigo o soy? Me imagino al Pedro diciendo: ese Juan es como cizaña, porque nos encanta evaluar a los demás. Gracias a Dios en el siglo XXI no pasa. Pero también imagino la reflexión que interiorizaron para no ser cizaña sino trigo, y optar por un final feliz, porque en Dios los finales felices existen. Amén o no amén. En el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Hasta este punto, toda la parábola, como la explicación de la misma que Jesús está dando aquí, enfatizan en la cizaña. De manera que como se arranca la cizaña, siguiente versículo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad. Versículo siguiente: y los echarán en el horno de fuego. ¿En qué está enfatizando la explicación del Señor? En la cizaña. ¿La enfatiza en quién? ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se enfatiza en la cizaña? ¿Qué busca un padre al hablarle y enseñarle a sus hijos, enfatizándoles más acerca del mal y no del bien? Prevenirlos. ¿Qué es lo que busca? El Señor, dentro de su pedagogía, nos habla acerca del mal. La Biblia tiene muchos versículos que hablan del mal. ¿Y por qué el Señor dedica tanto en su preciosa palabra a hablarnos del pecado, del castigo, de las aberraciones? Todos estos temas también se encuentran dentro de las sagradas escrituras. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Por qué Dios quiere que usted conozca quién es Satanás, cómo trabaja? ¿Por qué la palabra del Señor nos habla acerca de todo esto? Para prevenirte. ¿Cuál es el fin? Prevenirte. Dios quiere que sepamos la manera en que Satanás trabaja. ¿Usted sabe cómo trabaja Satanás? ¿No sabe o sí sabe? Sí sé, pastor, porque yo estoy con él. Uy, no, voy a decir eso. ¿Usted sabe cómo trabaja Satanás? Si no sabe, lea la Biblia. Ahí el Señor le enseña cómo trabaja. Dios quiere que sepamos lo terrible que vendrá por el enemigo para el enemigo y los incrédulos. Dios quiere que sepamos cuál es el fin que Él ha dictaminado para los que no creen y para los que creen también. No nos esconde nada. El Señor no tiene pelos en la lengua para hacernos saber el fin de la cizaña, horno de fuego. ¿Y por qué el Señor no tiene pelos en la lengua? Porque quiere prevenirte. En el caso del reino de los cielos y su importante y contundente significado,
merecen que sea dado a conocer abiertamente. Un tema tan importante como el reino de los cielos merece ser expuesto abiertamente. Como la predicación de hace 50 años, dice 60 años en las iglesias. ¿Sabe por qué la gente se convirtió hace 60 años? Por dos razones, o por convicción o por miedo. Si usted habla con un pastor de muchos años, las predicaciones de hace 20 años eran, 20, 30 años, era acerca de la venida de Cristo. Los que no creen se van para el infierno y los que creen se van para el cielo, y la gente se convertía por miedo o por convicción, pero se convertían. Hoy en día la gente toca restaurarla, toca darle consejería, toca tenerles paciencia, entender por qué no vienen a la iglesia, toca hacerles el encuentro, el reencuentro, la venganza del encuentro, el posencuentro, el encuentro ataca, todo lo habido y por haber. ¿Por qué? Porque sean salvos, porque somos tercos, porque nos acostumbramos a que nos hablen así. Cuando Jesús y el Señor no tienen tapujos ni pelos en la lengua para hablar acerca del reino de los cielos y de lo contundente que es: salvación o perdición. ¿Amén o no amén? Y yo creo que la iglesia de hoy necesita esas predicaciones. ¿Cuántos dicen amén? En ese orden de ideas, quiero decirte que el reino del Señor, por su importancia, por su grandeza, merece ser expuesto abiertamente, claramente, sin rodeos. El reino de los cielos define la vida del ser humano. O eres trigo, pero ay pastor, soy un injerto. Pues no le creo, porque en la Biblia se es trigo o se es cizaña de acuerdo a la parábola. Jesús no dijo que había otra mata. Amén. Jesús no dijo y había también tal cosa, había también otra matica que era así. No. En ese orden de ideas, a todo ser humano debe importar el reino de los cielos y su juicio. Dios apela, escúcheme, a su misericordia y nos previene, nos advierte para que optemos por Cristo. Vuelvo y reitero, ¿cuál es el énfasis del Señor al hacerte saber lo contundente del reino de los cielos? Pues que tú optes por Jesús. No que no vuelvas a la iglesia. Yo no vuelvo a la iglesia porque es que ya condenan a todos. Todos se van para el infierno. No. Si usted escucha predicaciones como esas, lo que quiere hacer el Señor es que dígalo conmigo, prevenirlo. Y que usted entonces, si se siente que va a parar en un lugar que no es el reino de los cielos, por sus conductas, por sus pecados, por su manera de vivir, pues cambie hoy y arrepiéntase. ¿Amén o no amén? A eso apelamos. En ese orden de ideas, Cristo, entonces, de acuerdo al juicio final y de acuerdo al reino de los cielos, quiere evitarnos el horno de fuego. En el versículo 41, nos ofrece un sinónimo para la cizaña. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de ¿qué? Tropiezo, y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. En ese orden de ideas, el texto nos ofrece un sinónimo para los que son cizaña. ¿Cuáles son los sinónimos? Hay dos: tropiezo y iniquidad. Tropiezo e iniquidad. Tropiezo se refiere, o el texto habla de que son cizaña los que son tropiezo. ¿Y qué es ser tropiezo? ¿Alguna vez usted le ha hecho zancadilla a alguien? Sí, confiese su pecado. ¿Tropiezo qué es? Que yo hago caer a otros. El texto bíblico lo dice claramente. Dice, y el Señor enviará a que recojan de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Es decir, a todos aquellos que procuran el mal y hacen caer ¿a quiénes? A los otros. Esos, según el texto, son cizaña. Además, el texto también dice aquellos que hacen iniquidad, y la palabra iniquidad quiere decir pecado.
quiere decir maldad, aquellos que hacen la maldad, aquellos que no hacen las cosas al derecho. Estos son los sinónimos más asertivos para la cizaña. Todo lo contrario a tropiezo y a iniquidad es ser trigo. No me dejes solo en esto, ¿sí? ¿Amén o no amén? Todo lo contrario a ser tropiezo e iniquidad es ser trigo. Todo lo contrario a ello. Es más, el Señor quiere que no seamos tropiezo para los demás, ni que llevemos a las personas al pecado. El Señor quiere que no hagamos iniquidad o que cometamos pecados y que seamos parte de Él. El único que nos puede ayudar a hacer lo que Dios quiere que seamos es Jesús. Porque si fuera por nosotros, todos en este salón cumplimos esos dos requisitos. Hemos sido tropiezo y hacemos iniquidad. ¿Cuál es la solución entonces bíblica, teológica de la parábola? Cristo, el que la está contando, el que la está explicando. El Señor Jesús, al explicar esta parábola a sus 12 discípulos, quienes eran que lo escuchaban, buscaba reafirmar su relación con ellos, hacerles entender que no se habían equivocado al seguirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué quería Jesús con la explicación de esta parábola? Reafirmar la convicción que ellos tenían ya de que Él era el Hijo de Dios. Recuerde que lo seguían dos grupos: los que creían y los que no creían. En este orden de ideas, curiosamente los discípulos son los que reciben muchos motivos y razones para creer en el Señor Jesucristo. Porque cuando tú te conviertes en un discípulo de Jesús, el Señor te llena de motivos para que sigas creyendo. Amén. Pero si usted por iniciativa propia se empieza a alejar un poquito del Señor, se va a comenzar a llenar de motivos para no volver. Se va a empezar a llenar de motivos para no creer. Se va a empezar a llenar de motivos para no seguir. Pero entre más cercano estés del Señor, más motivos te va a dar Él para que sigas creyendo, para que sigas teniendo fe. Jesús quería esto porque recuerda lo que dice el encabezado de la explicación de la parábola, que la gente se fue y Él se quedó solo con sus discípulos. ¿Quiénes escucharon la explicación? Sus discípulos. Voy terminando. Lo bueno para el final, ¿cierto? El hecho de que el Hijo del Hombre envíe, ¿qué dice el texto? ¿A quién envía el Hijo del Hombre a recoger? ¿A quiénes envía a recoger la cosecha? ¿A los ángeles? Enviará el Hijo del Hombre a sus ¿qué? ¿Se acuerda? En un sentido particular, un episodio de la Biblia donde el Señor envió a su ángel a recoger los primogénitos. ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? ¿A dónde? En Egipto. ¿A dónde? Uy, gloria a Dios. Egipto. Que fue una plaga, ¿no? Se supone que fue una parte del plaga. Escúcheme. El hecho de que el Hijo del Hombre envíe a sus ángeles a hacer este trabajo de recoger y apartar el trigo de la cizaña para darles el fin merecido, invalida por completo todo esfuerzo humano por salvarse del juicio final. En otras palabras, los seres humanos no podrán hacer nada frente al juicio que les corresponda vivir. Amén. No podremos escapar de lo que nos corresponda vivir, bien sea el cielo o bien sea que duro. En ningún lado del texto dice que los seres humanos hicieron algo. Lo único que pudieron ser fue ser cosechados. ¿Qué fueron? No pudieron hacer nada más. No pueden hacer nada más. Lo único que pueden hacer es ser cosechados, bien sea para el horno de fuego o bien sea para el reino de los cielos. Y en el versículo 42, y terminamos,
El texto dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será ¿qué? ¿Qué será? El lloro y el crujir de dientes. Y el lloro y el crujir de dientes es la descripción gráfica del remordimiento. ¿Es la descripción gráfica de qué? Del remordimiento de los impíos o de los incrédulos cuando se den cuenta de que sus malos caminos les han provocado la iniquidad o la aniquilación eterna y que ya no pueden hacer nada. ¿A usted no le preocupa eso? ¿A usted no le duelen las almas que se fueron para el infierno? ¿A usted no le duele terminar en ese lugar? ¿A usted no le da cosa? El lloro y el crujir de dientes, porque Jesús es el único que se atreve en sus parábolas a contarnos lo que sucede después de la muerte. Y una de las parábolas más tremendas fue la de Lázaro y el rico. Uno paró en el seno de Abraham, el otro paró en el Seol. Y allí no la estaba pasando bueno. El lloro y el crujir de dientes es remordimiento por ya no poder hacer nada. Mi querido hermano y amigo, por eso esa realidad hoy el Señor la ha traído a nosotros para, dígalo, prevenirme. Prevenirme de lo que vendrá. ¿Estamos de acuerdo? Para concluir, el Señor hoy abre a través de esta predicación nuestros ojos espirituales y físicos aún. Nos enseña acerca del reino de los cielos. Lo compara con el trigo y la cizaña para probarnos, pero también para prevenirnos. Prevenirnos del mal que vendrá para la cizaña. El Señor nos advierte para que seamos trigo. Si crees que eres cizaña, el Señor nos ha dado a Cristo como fuente de vida y salvación que te puede convertir en trigo. ¿Amén o no amén? Hoy es tiempo de reflexionar acerca de el juicio final. Que el juicio final a usted lo haga reflexionar hoy y a mí me haga reflexionar hoy. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía, pero me está preparando y me previene para no terminar en un horno de fuego, sino para terminar en el reino del Padre. La buena noticia, mis queridos hermanos, es que Cristo murió en la cruz para pagar todos los pecados que las cizañas hemos cometido. La buena noticia es que gracias a Cristo, hoy, si tú te arrepientes de corazón y arreglas tu vida, si hay cosas en ella que tú no estás haciendo bien, hoy el Señor te perdona y limpia de ti toda cizaña que esté creciendo. Todos éramos sin excepción cizaña, pero por Cristo ahora podemos ser trigo, que a través de esta prevención decidamos ser trigo, hijos del reino, buena semilla, y tengamos un final feliz. Esta palabra se probará cuando lleguemos al cielo. Amén. Dijo un gran predicador: cuando la palabra del Señor se expone, el cielo y el infierno esperan el resultado. Amén. Quiero invitarles a que se coloque de pie. Les quiero invitar a que oremos. Les quiero invitar a que esta noche esta palabra haya hablado a su corazón, haya hablado a su vida y nos haga reflexionar de acuerdo a esta realidad y de acuerdo a esta comparación que el Señor Jesucristo hizo. Y le quiero invitar a que incline su rostro un segundo y que esta parábola sea evaluándote y evaluándome. Señor, damos gracias por todo lo que nos enseñas.
damos gracias por todo lo que nos obsequias en esta noche. La prevención. En esta noche, prevenirnos de lo que vendrá. Señor, no lo haces con el fin de atemorizarnos, lo haces con el fin de hacernos reflexionar y de que demos pasos de fe hacia Jesús y que demos pisadas de cambio en nuestra vida y que seamos diferentes y que sigamos convencidos de que tú eres nuestro Señor y de que fuera de ti no tenemos nada. Señor, en esta hora, en esta noche, te pido, Dios, que tu palabra prevenga a toda alma, a todo espíritu en este lugar. Te pido, Dios, que nos lleves a entender la realidad que has expuesto tú mismo y explicaste a tus discípulos allí, Señor, con la comparación del reino de los cielos al trigo y la cizaña. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos. Gracias por retarnos a ser trigo. Gracias por retarnos a ser hijos del reino. Gracias, Señor amado, porque nos garantizas un final, Señor, bendecido, si estamos dentro de tu voluntad y de tus principios y de tu palabra. Señor, oro para que en esta noche haya arrepentimiento, para que reaccionemos de acuerdo a la prevención, de acuerdo a la advertencia que nos estás haciendo. Señor, ayúdanos a interpretar bien tu palabra, tus designios, a, Señor, tomar decisiones eternas, como por ejemplo dejar ese pecado, dejar ese pensamiento, dejar ese hábito de una vez y por todas, Señor, y para siempre. Ayúdanos, Dios, a través de esta explicación y de esta comparación, Señor, ser trigo, ser lo que deseas. Gracias por Jesús, porque tu Hijo, Señor, murió en la cruz pagando nuestros pecados y por Él tenemos salvación y por Él podemos llegar a ser llamados hijos de Dios y por Él, amado Señor, podemos, Padre Celestial, ser trigo, buena semilla, hijos del reino. Te adoramos, Jesús, y te pedimos que en esta noche te sigas glorificando, limpies nuestro corazón, nos lleves, Padre Celestial, a la reflexión eterna. Esta palabra no es simplemente para personas que no te conocen, es para tu iglesia ya establecida. Tú lo explicaste a tus discípulos. Señor, que esta palabra reafirme, Señor amado, nuestra convicción y nuestra fe en ti. Que toda duda desaparezca de nuestro corazón y que hoy entendamos que tú nos has salvado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.